Hola, ¿cómo Hola. están? Bueno, queríamos hacer este video porque igual algunas personas nos han preguntado cómo surgió la idea de venirnos a vivir a una van, que no siempre fueron nuestros planes y en realidad teníamos otro plan antes de este. Sí, así que quédense hasta el final porque el video está muy interesante. Sí, así que allá vamos. Bueno, como les comentábamos antes, esto no fue nuestro plan en un inicio. La verdad es que teníamos otro plan y queríamos irnos a Canadá. Entonces estábamos haciendo todos los trámites y todo lo necesario para poder irse para allá. De hecho, me puse a estudiar inglés porque mi inglés era bastante básico y nos preparamos también para el IELTS, que es como la prueba que hay que dar para poder ir a Canadá. Y yo no la di porque tenía el carnet vencido, Para variar. así que no pude darla. Sí, así que bueno, yo di la prueba y incluso agendamos una cita con una Con una asesora de eso, inmigración, de inmigración. para ver las opciones que teníamos y cómo lo podíamos hacer. Así que estábamos en eso en realidad cuando tomamos esta decisión. Y cuando estábamos haciendo eso, empezábamos a ver YouTube y veíamos como gente que vivía así. Y fue como, no sé, nos gustó y como que igual de la nada en realidad surgió la idea, como que un día lo hablamos, pero Sí, es que se fueron dando las cosas igual, po, sí. porque antes trabajábamos en un lugar fijo, después, encontramos otros trabajos que nos permitían trabajar por internet y como que se fueron dando las cosas, po. Ahí si quieren saber un poco más sobre ese tema lo dejamos aquí en el video que hicimos sobre el financiamiento y todo eso. Sí, lo otro que nuestra idea era viajar. Entonces, si nos íbamos a Canadá, como que pusimos la balanza pros y contras. Que igual era muy bueno, pero no íbamos a poder estar constantemente viajando. Íbamos a tener que estar en un lugar establecido. Ya. Entonces, desde ahí igual surgió la idea también. Sí, pues entonces un día estábamos acostados y los dos nos miramos y dijimos, ¿y si nos vamos a vivir en una furgoneta? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Es lo peor que podría pasar. ¡Oh, chucha! ¿Cómo agarré tanto vuelo? Y aprovechando que igual teníamos los ahorros que teníamos para el tema de Canadá, aprovechamos eso también para cambiar de planes. Y bueno, vendimos todo y le preguntamos a mi abuela paterna si nos podía tener en su casa. Bueno, y a mis tíos, porque mis tíos cuidan a mi abuela, ella vive con dos. Entonces les preguntamos y nos dijeron sí, no hay problema. Y yo estaba re asustada porque mi abuela igual es otra era, no puedo decir eso. Bueno, ustedes me entienden. Pero no, mi abuela me dijo sí, vengan, no hay problema. Pero ven tú sola nomás Ven y tú no traigas sola. al Cristian. Porque el Cristian es muy pecador, me dijo. No, y surgió ahí, mis tíos igual. Así que estuvimos, bueno, la idea era 3 meses. Y al final estuvimos 8. 8 meses. Pero de esos 8 no pasamos. Así que gracias, abuelas, tíos. Sí, no, y por el aparte apoyo. que igual fueron bonitos esos meses porque partimos alto con ellos. Claro. Estuvo bien Todo bueno igual. Sí, ¿usted vio cómo comenzó todo No, esto? yo no vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que es bueno, usted sabe cómo lo hago. Y en ese momento estábamos viviendo en Santiago. Si no, me hubiera ido donde mi papá. Donde mis papás. Bueno, aprovechamos esos meses igual también que estuvimos ahí para compartir. Y ahí también les llegamos con la sorpresa a ellos de que habían cambiado nuestros planes después de que le habíamos hablado de Canadá. Los teníamos chatos ya. Sí, pero nos apoyaron. El tema es que en Santiago uno cuando arrienda, generalmente te arriendan por un año.
Si tú te vas antes del año, te cobran una multa y tienes que pagar. Entonces, para evitar eso, empezamos a buscar otras opciones para quedarnos por unos meses solamente, no por un año completo. Bueno, ahora les vamos a hablar el tema de por qué elegimos mandar a camperizar y no lo hicimos nosotros. Y por qué tampoco no estaba la opción de comprar una motorhome de fábrica. Si te está gustando este video, dale like y comenta. Y suscríbete al canal. Bueno, ¿y por qué decidimos comprar una furgoneta y mandarla a camperizar en vez de camperizarla nosotros, por ejemplo, o comprar una motorhome de fábrica? Bueno, el tema de la motorhome de fábrica la descartamos porque igual era más caro, sí, nos salía más costoso, y las que salían más económicas eran muy antiguas o tenían mucho kilometraje, entonces igual por ese lado no quisimos hacer eso. Así que las otras dos opciones que nos quedaban era el tema de comprar la furgoneta y mandarla a camperizar o camperizarla nosotros, que eso era lo que queríamos hacer en un inicio. ¿Y por qué no lo hicimos? No, es que era mucho tiempo, porque tendríamos solo los fines de semana y necesitábamos hacerlo bien hecho, pero que no se demorara tanto el proceso. Entonces dijimos, ya no lo vamos a hacer nosotros porque no somos muy artistas. No iba así nomás en las manualidades. No somos muy buenos en el tema de carpintería. Claro. Y todas esas el cosas. tema de la electricidad. O sea, hay van lifers que lo han hecho, pero se han tomado su tiempo y han estudiado. O sea, igual es genial porque es como parte del ver todo el proceso y ser parte tú de eso. Pero por temas de tiempo decidimos buscar a alguien que nos ayudara con el tema. Sí, y lo otro es que igual si tú quieres camperizar tienes que tener un espacio grande donde dejar la furgoneta, donde tener los materiales, tener las herramientas adecuadas, porque si no igual tienes que arrendarlas o comprarlas. Sí. Entonces al final igual... Y no teníamos el espacio. No teníamos el espacio ni tampoco el tiempo. Y entonces por eso decidimos mandar a camperizar. Hicimos un esfuerzo y la mandamos a camperizar, aunque nos saliera un poco más costoso. Bueno, la verdad es que no queríamos hacer este video tan largo, así que bueno, ahí en la edición vamos a ver si queda muy largo o no, pero la idea era como contar brevemente el tema, pero igual queríamos incorporar esto que tiene relación sobre la enseñanza que nos dejó estos cambios de planes que tuvimos. Sí, es que en realidad con el Chris somos muy obsesivos, él más que yo. Mentira. Y teníamos como muy metido en la cabeza de no, nos vamos a ir a Canadá, y a todos les decía, o sea, no a todos, a la familia. A la familia, sí. Y mi papá igual es como cable a tierra, pues me decía, ya, pero no, piensen solo en Canadá porque los planes pueden cambiar y bla, bla, bla. Y sí, tenía razón. Después de la nada fue como, ya no, cambio de planes, vamos a vivir en una van. Y sí, ahí estaban todos como contentos igual, pues no, como que no nos dijeron ya, y de nuevo otros planes, no, nos apoyaron harto. Sí, bueno, afortunadamente tanto la parte de la familia de la Gis como la familia de mi parte nos apoyaron siempre con todas las decisiones que habíamos tomado. Bueno, ellos igual ya estaban como mentalizados que nos íbamos a ir del país y todo, pero al final cambiaron los planes y ahora estamos en distintos lugares. Sí. De hecho, mi sobrina, saludo a mi sobrina, era la más contenta porque igual la vamos a invitar cuando estemos ya más cerca a viajar. Así que fue una buena experiencia igual. Sí. De apoyo. Fue bonito, así que eso les queríamos comentar porque no se cierren tanto a una sola opción cuando tengan planes, ¿sí? Porque igual los planes pueden cambiar y muchas veces es para mejor. En el caso de nosotros estamos viviendo una experiencia única y
Y ha sido bien bonito, pues, y nos ha dejado harta enseñanza. Entonces, No, igual este tema como que igual nos ayuda a vivir el día a día. Porque como que antes planeábamos demasiado las cosas y ahora como que nos dejamos llevar un poco más. Bueno, en realidad el Chris es como más... perdón. Salud. El Chris es más como de planear, yo soy más a la vida. Pero sí, de repente igual como que uno se toma muy a pecho las cosas. Sí, pues o sea, la idea es... este estilo de vida te ayuda a no tomarte las cosas tan en serio en realidad. Muchas veces uno como que planifica, ¿no? Y tengo que tener esto otro, y al final con esto uno aprende también a ser un poco más simple en ese sentido. Vivir más el día y disfrutar lo que uno está viviendo en el momento. Así que esperamos que les haya gustado este mini video. Si tienen preguntas, nos dejen comentarios, si no, su like. Sí, coméntenos también qué les gustaría que hiciéramos, pues, si quieren saber sobre algún tema o les interesa que conversemos sobre un tema en particular, avísennos también para hacer un video de eso. Sí, y gracias por el apoyo a los nuevos suscriptores y a los antiguos igual, los amamos mucho. Sí, muchas gracias y muy agradecidos también por los comentarios que nos han dejado, que igual nos animan a seguir con esto, porque es un proyecto que igual nos va creciendo gusta. de a poquito. Va creciendo de a poquito y igual nos ayuda porque aprendemos harto también sobre los lugares que visitamos y hemos aprendido también harto sobre los videos y sobre la edición, porque no teníamos idea de esto cuando empezamos. Bueno, suscríbanse al canal si les gusta nuestro contenido y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales que vamos a dejar acá abajo. Tenemos un Instagram y un TikTok donde igual vamos subiendo cosas distintas igual a lo que hacemos en YouTube. Sí, Chris baila. Vayan a verlo a TikTok. Y el OnlyFans que tenemos. No, mentira. Eso no. Aún no. Se podría, pero no me dejan. Mentira. Gracias por el apoyo y nos vemos. Los amamos. Y nos vemos en un próximo video.